Hola a todos, bienvenida, bienvenido como de costumbre a una nueva charla de astrología. En esta ocasión nos encontraremos con el Señor de los Anillos en las casas astrológicas. En la charla 18 hice una introducción de lo que representa Saturno en la carta natal, en los diferentes signos y elementos, y puedes remitirte a ella para refrescar un poco este principio saturnino antes de continuar, porque en definitiva esta charla es como una octava de aquella y no quisiera ser redundante en esta. Si ya lo hiciste, entonces avancemos. En la astrología tradicional siempre se ha relacionado a Saturno como un planeta maléfico, el causante de las limitaciones y frustraciones, el impulsor del miedo y la dificultad. Llamado Cronos en la mitología griega y Saturno en la romana. Era un titán y se lo relacionaba con las regiones inferiores del inconsciente personal. Se lo representaba teniendo en la mano una guadaña y un reloj de arena, indicando que el tiempo pasa y todo lo destruye. Y como verás, además de esta imagen, agregué mi propio reloj para reforzar esto. Su posición por casa representa aquellas áreas de la vida en donde nos encontraremos con dificultades, con las inadecuaciones y miedos que muchas veces sentimos que no la hemos causado, sino que simplemente nos sucede, motivo por el cual se lo ha relacionado siempre o rotulado como el señor del karma, ya que revela en un tema natal donde nos encontraremos con las pruebas más específicas y limitaciones. Pero a pesar de ello, las enseñanzas más antiguas y esotéricas también lo han llamado el dueño del umbral. Es el guardián que tiene las llaves, que solo nos abrirá la puerta a la libertad si hacemos los deberes. ¿Y esos deberes en qué consisten? Consisten, en definitiva, en la comprensión de nosotros mismos y percibir el significado de nuestra propia vida. Ahora bien, detengámonos un momento en esto y vayamos más despacio. ¿A qué me refiero con esto de comprensión de nosotros mismos, que suena tan bonito, tan lindo? Si estás siguiendo en orden las charlas, si no lo estás haciendo así, te sugiero que lo hagas. En reiteradas ocasiones se habló de un campo consciente y otro inconsciente. Una gran parte de lo que sucede en tu interior permanece en un terreno totalmente desconocido, un mundo inconsciente, para definirlo de alguna manera. Por otra parte, creamos y recreamos nuestro mundo según el tipo de pensamientos que generamos, produciendo una realidad que es un reflejo de estos pensamientos. De hecho, de alguna forma podemos decir, el mundo es tu reflejo. Por eso, las experiencias con las que nos encontramos son atraídas a nuestra vida por nuestra propia psique, por un mecanismo sincrónico que une nuestro interior con el exterior. Esto se ve aún más claramente en los tránsitos planetarios en la carta natal. Si no sabes qué son los tránsitos, que veremos más adelante, mira la charla 19 para entender e introducirte un poco en el tema. Así no vuelvo a explicarlo ahora y así no me extiendo demasiado en esta charla, que intuyo va a ser bastante larga, por lo menos mucho más de lo habitual. Te decía que esto se ve más claramente en los tránsitos,
porque en ese proceso de desarrollo, las circunstancias externas siguen siempre el modelo de los cambios psicológicos que uno atraviesa, aunque no lo vemos conscientemente porque nuestra visión es incompleta. Vemos como un rompecabezas, un desorden caótico de piezas y no la imagen total. Pero sí lo ve nuestro yo superior o sí mismo como totalidad de la psique. Por eso podemos alcanzar, entre comillas, la llave de la libertad aprendiendo más sobre nosotros mismos, comprendiendo la influencia que tiene sobre nosotros una determinada experiencia, y no como un hecho frustrante cuando uno dice, por ejemplo, en un tránsito planetario, como me pasó con muchos escorpianos, por ejemplo, en los últimos 2 años, que por supuesto son escorpianos porque tienen el sol en Escorpio. Me decían, por ejemplo, decime Tuki, ¿cuándo deja Saturno en tránsito de aspectar a mi sol? Este tránsito me está matando, siento que todo me cuesta, como que todo me pesa, me siento abrumado, como cansado y falto de confianza. Te comento a ti que estás escuchando, para que tengas en cuenta que Saturno retarda los ritmos. Hoy, fines de octubre y comienzos de noviembre del 2015, está más o menos a 2 grados de Sagitario. Había estado en Escorpio en octubre del 2012, con lo cual, en algún momento, según los grados donde esté emplazado, les hizo, por ejemplo, conjunción al Sol. A fines del 2014, aproximadamente para diciembre, entró en Sagitario, aunque después, mirando las efemérides, para junio de 2015 estuvo retrógrado y volvió a Escorpio, hasta ponerse nuevamente directo y entrar en Sagitario aproximadamente para septiembre de 2015. También, por ejemplo, según la casa que uno tenga Escorpio en la cúspide, supongamos que fuese la 7, me pasaba lo siguiente. Tú que decime cuándo se va Saturno de mi casa 7. Me siento como tan trabada, en el caso de una mujer, en las relaciones, todo se me complica. En fin, como echándole la culpa a Saturno o a cualquier planeta en tránsito que tengamos sin entender el significado de la experiencia. Como si fuese algo ajeno, como si no tuviera que ver con nosotros, como si fuésemos víctimas de ello y el planeta está como encaprichado con uno, como si nos quisiera joder, por decirlo de alguna forma. O por ejemplo, mi caso, que tengo Escorpio en el medio cielo, en 19 grados, y con Saturno en tránsito me hizo conjunción al medio cielo, sentí como que debía ajustar cosas referentes a mi profesión. Por ejemplo, por situaciones y complicaciones que fueron como surgiendo. Y entre otras cosas, decidí emprender este curso de astrología que está siguiendo. Y realmente hacerlo con mucha responsabilidad, constancia y compromiso propios de Saturno. Y de alguna manera enseñando para aprender. Por supuesto, acompañado con otros arquetipos que movilizan mi carta, ya que los tránsitos no trabajan solos, trabajan en forma combinada, porque el sí mismo obviamente sabe lo que hace. Pero nosotros vemos un problema y no un intento de la psique de alcanzar un punto de vista más amplio, ya que siempre busca el equilibrio como un mecanismo compensatorio, siempre busca la integración. Saturno es como el maestro en la carta, ya esto lo he dicho anteriormente en otra charla, y también decía que en la limitación se conoce al maestro. Se le ha colgado el rótulo del mal y, por ejemplo, hasta se lo ha emparentado con la imagen de Satán. Pero esta dualidad, este conflicto entre consciente e inconsciente, entre la luz y las tinieblas, está presente en la psique del ser humano en forma de impulsos. Pero estos en realidad no son ni buenos ni malos, sino por el contrario, necesarios para el crecimiento y la integración. Recuerdo un profesor en la Fundación Jung de Buenos Aires, médico psiquiatra y también astrólogo, Vicente Rubino, me hablaba de enantiodromía. Mira, por ejemplo, el símbolo del Taijitsu, el Yin-Yang. Decía que cada polo contiene secretamente a su contrario. O un objeto, por ejemplo, que está en la luz, ¿qué es lo que proyecta?, preguntaba. Su sombra. Más se acerca a la luz, más sombra proyecta. Y la sombra, llamada por Jung en psicología profunda, se la relacionaba o se relaciona con el lado destructivo de la naturaleza humana. Y ella es uno de los tantos disfraces que emplea Saturno en astrología. Unos años después lo encontré nuevamente a Vicente en la Universidad de Flores.
Él era el jefe de cátedra de psicología y yo estaba trabajando en el bar de la universidad, ya que un amigo mío tenía la concesión. Y cada vez que Vicente venía a tomar un café, charlábamos de astrología. Y entre charla y charla, me comentaba que tenía Saturno natal en su casa 7 y muy sonriente me advertía de los mecanismos de proyección que ejercía y cómo trabajaba conscientemente en ello. Recuerdo también que cada vez que me veía me preguntaba cómo estaba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Vicente. Y un día tras la pregunta de siempre le respondí, hoy la verdad ando más o menos, estoy movilizado por todos lados. No te preocupes, muy sonriente me decía, eso me gusta, estás creciendo. Cuando nos movilizamos, despabilamos. El Sol, reflejo del ego consciente, está dignificado en el signo de Leo, en el que Saturno está en detrimento. Y por el contrario, Saturno está exaltado en Libra, el signo en el cual el Sol está en caída. O fuerte en Acuario, que era su regente hasta que se descubrió Urano, en donde el Sol está en detrimento. Es como que ambos parecen contrincantes, como en un ring de boxeo que se van siguiendo. Y en este caso, en la carta, formen o no aspectos, pero en realidad son dos caras del mismo principio que conforman la psicología de la persona, porque el Sol corresponde a la personalidad consciente y Saturno a la sombra o personalidad inconsciente. Hablando de Saturno, por ejemplo, Alice Bailey dice textualmente, cuando el discípulo ve a Saturno, al Dios que ofrece oportunidades y no lo considera únicamente una deidad que atrae las catástrofes, entonces es un verdadero discípulo en el sendero de la verdad y la acción correcta, y no en algo meramente teórico. La interpretación de los planetas que estamos viendo hoy, es el caso de Saturno, debe analizarse siempre en el signo que cae, en la casa que está emplazado, los aspectos que genera y por supuesto combinarlos e integrarlos. La carta es un todo, es un proceso dinámico, pero ahora, por motivo de estudios, lo estamos analizando en forma separada simplemente para explicarlo. Entonces, en donde está emplazado Saturno en la carta, es donde tenemos que trabajar más sobre nosotros mismos. Indica el área de la vida donde nos asustan las complicaciones y donde nos enfadaremos, en definitiva, con nosotros mismos si no hacemos los deberes, si no llegamos a aprender lo que necesitamos aprender. Será el dominio donde la sombra se expresará con mayor facilidad y donde posiblemente atraigamos la oposición del medio. Si vemos a Saturno como el señor del karma y como un ejecutor de un instrumento de sufrimiento y deudas que debemos pagar, estaremos viendo una imagen muy chiquita, muy parcial y fragmentada. Si por el contrario, esta misma situación la entendemos como un proceso que termina en crecimiento en el camino de individuación, hablando en términos psicológicos, o iluminación en términos místicos o esotéricos, nos va a resultar más fácil entender estas dificultades o restricciones saturninas. Bueno, comencemos luego esta introducción a ver cómo nos puede actuar en las diferentes casas. Por supuesto, en la casa 1 no nos sentiremos cómodos o cómodas para emprender, para iniciar las cosas. La cautela y el conservadurismo propio de Saturno nos llevará a estar como esperando lo peor. El miedo, la desconfianza estarán presentes en nuestra lente para ver la vida. Si está muy cerca del ascendente, en los primeros grados, posiblemente el nacimiento pudo haber tenido algún tipo de dificultad y esa dificultad posteriormente la traslademos a las diferentes fases de la vida en la que todos atravesamos, pero en este caso con este tipo de expectativa. Si pensamos, por ejemplo, que la casa 1 o ascendente es la primera relación que tenemos con el medio, es el filtro, la lente a través del cual lo miramos, con Saturno aquí tendremos como una ansiedad por tratar de controlarlo, ya sea de forma sutil o indirecta, tratando de manipular o ejerciendo el ataque directo como mecanismo de defensa. ¿Por qué? Por miedo a sentirnos vulnerables. En esta posición, como en otras en la carta, Saturno puede tender a sobrecompensar, o sea, puede haber dos actitudes, dos tipos de reacciones ante la forma de experimentar la vida, con el miedo de sentirnos heridos por un ambiente
que de alguna manera consideramos hostil. Por ejemplo, eludiendo situaciones que exigen agresividad y enfrentamiento directo con situaciones. Entonces, no queremos ni enojarnos ni irritarnos. Y entonces, ¿dónde crees que va toda esa energía inexpresada? Esa bronca, esa angustia, ¿dónde crees que va? Porque todo es energía. ¿Dónde crees que va? ¿Dónde supones que va? ¿Pensás que se evapora? ¿Que desaparece como por arte de magia? Por supuesto que no. Se dirige hacia uno mismo. Entonces, esa frustración o enfados inexpresados los terminaremos somatizando en el cuerpo. ¿Y todo esto por qué? Por desconocimiento. En la medida que vayamos aceptando y entendiendo este aspecto que consideramos sombrío de la personalidad, nos iremos encontrando con la otra cara, con una voluntad muy poderosa, canalizada y controlada. Entendemos el propósito ya no por miedo o temor, sino porque hicimos los deberes, porque Saturno nos empujó en la casa de la identidad, de la máscara en términos junguianos, a una búsqueda profunda que desemboca en un mayor conocimiento de uno mismo, integrando en nuestra psique un uso más efectivo de la voluntad y no estar cristalizados e identificados con la máscara, con esa imagen que queremos dar y que, por supuesto, no es real. En la segunda casa, en la casa 2, vamos a experimentar esta inseguridad y temor en la llamada casa del dinero, la casa de los recursos y posesiones. Pero más allá de esto, esta casa representa lo que valoramos y deseamos, lo que para nosotros resulta valioso. Esto puede ser, según los emplazamientos aquí, por ejemplo, desde el dinero, por ejemplo, si tenemos la cúspide en Tauro, o una filosofía, si la cúspide está en Sagitario, o posiblemente un estado de conciencia si está en Piscis, etcétera, etcétera. Pero va más allá de una cuestión física, es una cuestión emocional, porque uno valora eso, porque consideramos que nos da seguridad. Pero este algo que nos da esa sensación de seguridad puede que no sea un valor permanente. Es una cuestión exterior que valoramos, pero que de alguna manera puede fluctuar. Está como fuera de nosotros y como lo valoramos, intentamos adquirirlo. Pero esto puede cambiar, puede variar, tanto nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, como la filosofía que tengamos. Y entonces, el único valor permanente es realmente alguna cualidad dentro de uno, algún tipo de recurso que podríamos llamar espiritual que no depende de algo externo. O sea, tanto el signo o el emplazamiento de un planeta aquí nos va a insinuar el tipo de cosa que valoramos. Por ejemplo, si tenemos a Marte, la determinación, el ímpetu, el poner las cosas en marcha, el empuje, serán cuestiones que valoramos. Pero, teniendo Saturno, aquí podemos experimentar el miedo a la carencia. Entonces, aparece la ansiedad de llenar esa sensación de vacío que puede producir este arquetipo, el miedo a la escasez, o sobrecompensar este miedo con una máscara de austeridad, pero no como algo verdadero, sino por la propia incapacidad de alcanzar aquello que queremos o por miedo a la escasez. Si por algún motivo la persona mediante el esfuerzo logró, por ejemplo, realizaciones materiales, el temor siempre estará presente. Por ejemplo, el miedo de perder lo que se ha adquirido y logrado en este ámbito. La sensación de inadecuación siempre estará presente en donde Saturno se encuentra en la carta. Aquí, indudablemente, es el temor a perder lo que se posee o no lograr alcanzar aquello que pensamos que nos da seguridad. Y en este caso, con Saturno, al igual que Capricornio, el cual es regente, entre otras cosas, se relacionan a ambos con el establishment, con la tradición, con lo convencional. Entonces es lógico pensar que aquellas cosas que valoramos son las que la sociedad en general acepta como tal, que aportan estabilidad. Con Saturno aquí podemos correr el riesgo de valorarnos y valorar a los demás por lo que se tiene y no por lo que uno es, lo que provoca una dependencia de los valores externos más que los internos, lo cual nos lleva a pensar en la ignorancia de quién es uno realmente. Uno todavía no se conoce, no sabe quién es. Más proyecto hacia afuera, menos me conozco y no sé quién soy. Y como no sé quién soy, más juego el juego de Maya, la gran ilusión, hasta que me dé cuenta, por supuesto, para eso tenemos al Señor del Umbral,
que nos limita, que en forma irrevocable nos lleva a la reflexión, nos empujará a buscar el tesoro, y ese tesoro, en definitiva, después de muchos intentos y penurias, está, como estuvo siempre, escondido en nosotros mismos. En la tercera casa, signo de aire en el zodíaco en reposo, la relacionaremos con el mundo del pensamiento y el intelecto, con el campo de las ideas, la comunicación. Entonces es aquí donde nos sentiremos inadecuados si tenemos a Saturno en esta posición. Quizá en el ámbito escolar, por ejemplo, no nos hemos de sentir seguros o pudo haber sido algo restrictiva la educación, pero el punto es, por el motivo que fuese, una inseguridad en la comunicación. Por un lado, este ámbito será una cuestión que tomaremos con seriedad para comunicarnos. La información deberá ser como concreta, algo como comprobable, pero como todos los emplazamientos de Saturno, puede existir la compensación, o sea, en lugar de ser como escuetos, diplomáticos y muy prudentes para comunicarnos, que es lo que comúnmente sucede, se puede dar el caso de hablar, como se dice, hasta por los codos, hablando de todos los temas, pero escondiendo el que realmente importa y lo que uno siente. Pero lo que aquí en definitiva actúa es una cierta dificultad para lo que sería la libre expresión. Entonces, por temor a equivocarnos, tomamos todos los recaudos inhibiendo de alguna manera la espontaneidad en la comunicación. Pero por regla general, actuará tratando de silenciar un poco la comunicación, inclinando, por ejemplo, a alguien más callado, un pensamiento que procura ser más cuidadoso, más profundo, como buscando la exactitud y el pragmatismo para expresarnos. De alguna manera Saturno empujará hacia adentro la mirada más introspectiva, más introvertida, si se quiere, mediante la observación personal y la propia experiencia en el desarrollo de la mente, analizando y reconociendo en consecuencia el poder que tiene sobre las circunstancias del exterior. Si lo analizamos en la cuarta casa, la vamos a asociar naturalmente con Cáncer, la luna, la familia, las raíces de uno. El Inmun Coeli es la base de la carta natal, es el ámbito que de alguna manera buscamos esa sensación de seguridad y protección. Lis Green la asocia, entre otras cosas, con el concepto junguiano del inconsciente personal, a diferencia de la 12, otra casa de agua, que la relaciona con el inconsciente colectivo. La 4, la cuarta, es el área de reacciones instintivas condicionadas, impuestas por el primer entorno o primer ambiente, y es justamente el familiar, la familia de origen del cual uno procede, este primer ambiente en el que Saturno operará acentuando algún tipo de dificultad. Quizá ese ámbito era restrictivo o frío, o por el contrario sentíamos como que los demás estaban encima de uno, y uno de alguna manera es como que no podía respirar, sintiéndonos como limitados. En fin, muchas pueden ser las posibilidades que puedo seguir enumerando. Quizá nos vimos enfrentados a muchos deberes, obligaciones y responsabilidades en este ámbito. O nos pudimos haber hecho cargo de nuestro padre, si tomamos al padre como eje de esta casa 4 en relación con la 10, por ejemplo, por alguna dificultad que tuvo, como alguna enfermedad, por ejemplo, o quizás una separación, o por el motivo que sea, pero no es el caso. El punto es esa sensación de inadecuación o dificultad que Saturno siempre planteará donde esté emplazado. Y en este caso, la sensación de seguridad y protección que nos plantea la cuarta casa se verá como frustrada y en consecuencia el desarrollo emotivo y la seguridad emocional. Pero ya sabemos que no debemos quedarnos con la dificultad, que todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Las cosas no son porque sí. De alguna forma, esta situación nos empujará a buscar aquello dentro de nosotros mismos, a ahondar en el mundo de los sentimientos y en la profundidad de ellos mediante nuestro propio esfuerzo. Bueno, voy a tratar de sintetizar un poco más porque si no se va a hacer muy extensa la charla. En la quinta casa, la dificultad se planteará en el ámbito de la expresión de la individualidad y la creatividad, en el espacio de los hobbies y recreación. Estamos en la casa de Leo, cuyo regente es nada menos que el Sol, reflejo de nuestro ego consciente. Entonces, en lugar de irradiar lo que somos, como el Sol, nos sentiremos como bloqueados por diferentes situaciones,
como las nubes en un cielo gris que no dejan pasar los rayos. Quizá por adaptarnos a lo que otros quieren que seamos y no nos arriesgamos a ser nosotros mismos. Y entonces nuestro espíritu creativo se verá atrapado por la sombra. Hay una frase de Sasportas que me hizo sonreír siempre con esta posición de Saturno. Y dice lo siguiente: para Saturno en la quinta casa, divertirse es un trabajo duro. Como la creatividad, los hijos también son como creaciones de uno. Por tal motivo, puede haber como cierta imposibilidad o renuncia a tenerlos, o por el contrario, tomar la crianza como un peso o con mucha responsabilidad, con excesivas obligaciones, lo cual nos impide relajarnos en este ámbito. En definitiva, Saturno en la casa 5 nos empujará a trabajar con nuestra confianza, con nuestra espontaneidad y en definitiva con nuestro ego, y ligado a este, nuestro reconocimiento. No nos vemos claramente, porque si logramos enfocarnos en el ser y no en el ego, recobraremos nuestra confianza total en la vida, porque buceando en nuestra identidad nos habremos encontrado a nosotros mismos, nos habremos reconocido, sabremos quiénes somos y no buscaremos ese reconocimiento en los demás. En la sexta casa, como Saturno retarda los ritmos, esta falta de ritmo en los asuntos referentes al trabajo cotidiano, a la salud, a la rutina diaria, puede transformarse en algo muy pero muy pesado, muy denso, en la insoportable levedad del ser. Si descuidamos el cuerpo, Saturno nos llevará a que le prestemos atención. Podemos somatizar como una manera que tiene el inconsciente de avisarnos dónde las cosas no están saliendo bien, como reflejo de un desequilibrio. El orden de la vida externa será un reflejo de nuestro interior, o viceversa, el desorden interno lo veremos reflejado en el exterior. Saturno en la casa 6 parece que nos da la oportunidad, obviamente mediante las dificultades, los obstáculos, como venimos hablando, mediante frustraciones o problemas de salud, y nos va a empujar a sondear y penetrar en esa misteriosa conexión que existe entre la mente y el cuerpo, y hagamos entonces una síntesis consciente de ambos. En la casa 7 lo veremos actuar en los demás como mecanismo de proyección del inconsciente, y cuanto más inconscientes seamos, más proyectaremos en los demás. El equilibrio con el otro será un reflejo del equilibrio de las mitades masculinas y femeninas dentro de la psique de uno. Lo que yo no sea capaz de expresar conscientemente, lo veré en el otro. Uno, por ejemplo, con Marte aquí, puede proyectar el empuje o la agresividad en los demás, pero con Saturno, posiblemente, proyectaremos nuestra sombra. Con Saturno aquí es frecuente que no encontremos con facilidad características positivas en el compañero o compañera. Es posible, por lo común, que las restricciones sea el canal que nos presente Saturno. Por medio de la desilusión o la dificultad o el dolor, nos empujará a que nos orientemos a una búsqueda interna para tratar de establecer una integración interior que en definitiva es el oro escondido que este arquetipo promete. Pero eso sí, hay que hacer los deberes. La casa 8, al igual que la 4, es una casa de agua en el zodíaco en reposo. Es la casa de Escorpio y como tal denuncia principalmente el intercambio emotivo y está emparentada, como ya sabemos, en los asuntos como el sexo, las crisis emocionales y la muerte y renacimiento de los instintos más primarios como deseos purificados. Es obvio que Saturno aquí no nos hará fácil la situación, nos empujará a través de la dificultad a que investiguemos en profundidad las expresiones emotivas y sexuales por medio de las limitaciones y frustraciones, proyectando posiblemente en el compañero o compañera esta situación. Habría que profundizar, por ejemplo, qué actitud es la que se tiene hacia el sexo en esta casa, que como gran objetivo es la comprensión y el dominio de uno mismo a través de las diferentes crisis. Y justamente en el acto sexual es donde se liberan todo tipo de estímulos que no solamente son físicos, sino también emocionales, en donde debería producirse la unión íntima con el otro a través del sentimiento, produciendo una especie de muerte de la conciencia individual para un nacimiento de una conciencia mutua. Saturno aquí seguramente amplificará la vulnerabilidad emotiva. Por ejemplo, podríamos pensar que el sexo es algo malo, o sentirnos inadecuados o incapaces, o que la muerte es el camino al cielo o al infierno eterno. Saturno nos empujará al miedo para que realmente investiguemos.
Recuerdo hace unos años, en una consulta astrológica con una mujer, hablábamos de su carta y luego de leer varios aspectos y sintiéndose muy sorprendida de cómo la astrología describía muchos aspectos de su personalidad, me decía: qué increíble, parece magia, no sabés lo que me costó llamarte. Tuve como que vencerme a mí misma antes de llamarte, no estaba segura de hacerlo. Bueno, es lógico, le respondí, no me conoces y eso puede generar como desconfianza. No era eso solamente. Lo que sucede es que soy de la Acción Católica, dicto catecismo en la iglesia tal, y esto no está como bien visto por la iglesia. Siempre, inclusive yo lo vi como algo, con algo de brujería. El punto es que cuando llegué a la interpretación de Saturno en la casa 8, como ella tenía, en medio de mi explicación, me comenta muy sorprendida lo que estaba pasando. Me dice: llegué a casa y encontré a mi marido en la cama con otro hombre. Estoy perpleja y por eso tomé la decisión de llamarte. No sabía a quién recurrir y tú me dices esto de Saturno que me parece increíble. Bueno, mira, le respondí, debes profundizar y entender la sexualidad por ti misma. Cuando te escucho hablar percibo mucho miedo. Me hablas de los castigos de Dios, de las reglas, de los deberes y toda una serie de cosas que hablan del temor. De alguna forma buscaste inconscientemente una pareja como que no te exija o movilice en la intimidad, como si no quisieses traicionar a Dios, pero eso no es Dios, es un concepto, una idea, lo que tienes de Él y esa es tu verdad. No analices a tu pareja, busca en ti con una reflexión profunda. Para ello no juzgues, ve a lo profundo de ti misma y observa. Bueno, luego continuó la charla, y eso no es el punto. Esto no quiere decir que las personas con Saturno en 8 vivan lo mismo. Simplemente quiero significar que donde está Saturno en la carta, hay trabajo por hacer. Como en todos los casos de Saturno, puede darse la compensación. Por ejemplo, que la persona no se abra sexualmente al otro por motivos morales o religiosos, a una persona totalmente promiscua, pero que de todas formas, de todas maneras, le resulta difícil relacionarse emocionalmente con el otro, porque lo más común con este emplazamiento es el aislamiento emocional que provoca este arquetipo. En la casa 9, asociada con la religión, la filosofía, los viajes largos y esotéricamente con lo que los teósofos llaman el sendero, o hacia la iniciación, y en términos psicológicos el camino de individuación o conciencia expandida, es aquí donde Saturno provocará la restricción. Es la casa de Sagitario en el zodiaco en reposo, y como tal es una casa de fuego. Y al fuego lo relacionamos ¿con qué? ¿Con qué función psicológica? ¿Recuerdas cuál? Por supuesto, con la intuición. Y la intuición está emparentada, por ejemplo, con la fe, porque la fe no es producto de la lógica, es como una percepción intuitiva y Saturno, en esta posición, puede provocar la pérdida de ella. ¿Pero para qué? Para sondear y buscar nuevos valores morales y espirituales, percibiendo de forma intuitiva y directa la verdad, la totalidad, que es el fin del proceso de individuación. Ten presente que en la carta natal siempre apunta a desarrollos potenciales, pero es uno quien debe transitar el camino y enfrentarse a los desafíos que aparezcan para que esas potencialidades se expresen en tu vida. La psique apunta permanentemente en todos nosotros a esto, pero parece ser que esto se experimenta con más urgencia con esta posición de Saturno en la casa 9. Por lo común, la posición de Saturno en la casa 10, que simboliza la ambición, habla de un ascenso lento, como la cabra que trepa la montaña de Capricornio, con obstáculos y dificultades. Asimismo, podemos ser muy sensibles a la opinión pública, a la sensibilidad de nuestra propia imagen. Es como que estamos expuestos en la copa del árbol, donde todos nos ven. Paradójicamente, como sentimos que estamos más alto, nos sentimos más importantes. Y como la casa 10 es una casa de tierra, la casa de Capricornio, esa importancia estará influenciada por los logros materiales o posición o estatus social. Al parecer con Saturno en 10, lo que importa es la imagen, pero a la larga, por esa tenacidad, esa insistencia saturnina, a través del sacrificio de los deseos personales para alcanzar la meta, la persona termina teniendo éxito a nivel profesional, pero finalmente se dará cuenta que los logros no están basados en valores externos y que a través del camino, a través de esa incansable búsqueda y subida a la montaña, alcanzando la cima como la cabra, fue descubriendo y desarrollando valores internos que luego puede volcar ayudando a los demás. Cuando hablamos de la casa 11,
hacemos referencia a las amistades. La 11 tiene una connotación social, los grupos, los proyectos, en donde Saturno mostrará su inadecuación, enganchándonos en sus anillos y provocando el aislamiento para que no nos sintamos cómodos, para que no encajemos con facilidad en el grupo, o con las amistades casuales y sociales, mostrándonos nuestra incapacidad para adaptarnos con facilidad en este ámbito. Uno se puede sentir como cohibido para desenvolverse en actividades de grupo. Parece que Saturno nos empuja a la introversión y a la soledad, como si fuésemos sapo de otro pozo. Y entonces la persona tiende a querer estar a solas, rechazando lo que puede ser un intercambio social o grupal. Para compensarlo y contrarrestar esa sensación de inadecuación, como intenta resaltar la propia unicidad, como para sentirnos distintos y diferentes, y no ser uno más de las ovejas del rebaño. Indudablemente, la enseñanza de Saturno siempre estará relacionada con la propia experiencia y la comprensión de lo que es la psicología social y grupal. Puede ser uno de los caminos para abrir la conciencia a otro entendimiento, pero esto exige una amplitud de visión más profunda, que de alguna manera puede estar relacionada con lo que hoy está dando vueltas en la literatura esotérica, cuando se habla, por ejemplo, del plan que transforma gradualmente los valores e intereses de la humanidad. El ego busca la separación, la división, el ser, la integración. Finalmente, en la casa 12, la sensación de impotencia y que debemos someternos a algo superior, a algo que no podemos manejar, se da con frecuencia con esta posición de Saturno. En la casa 12, al igual que la 4 y la 8, son casas de agua en el zodíaco en reposo. En este caso, lo relacionamos con Piscis, y Saturno aquí, como en todas las casas de agua, presenta la dificultad o sufrimiento emocional. Pero, así como por ejemplo la 8 la simplificamos y decimos una casa de muerte y transformación, la 12 nos habla, simplificando también, del aislamiento y la entrega, de la disolución de la personalidad. Así como la 1, la casa 1 son los comienzos, la 12 es el final de un ciclo. También la llaman la casa del karma. Y en esta casa estamos nada menos hablando del señor del karma. Y combinando ambos principios entre la 12 y Saturno, se profundiza justamente la experimentación del aislamiento, la soledad, la limitación, el sacrificio y demás. Si observamos el símbolo de Saturno, vemos que tiene una cruz por encima de 2 semicírculos. La cruz simboliza la materia, la forma, la estructura. Al estar arriba, se considera que la materia está por encima de todas las cosas. Saturno representa, por un lado, el principio de la forma, y la forma es siempre una limitación. En la muerte, por ejemplo, nos desprendemos de la forma, pero la conciencia continúa. Si, por ejemplo, eso que llamamos alma no tuviera el apoyo de la forma, iría a la deriva. La forma es como el envase, pero sin la forma no podríamos tener la experiencia que tenemos en el mundo físico, y de alguna manera reviste eso que llamamos personalidad. Saturno, en consecuencia, es el protector con sus anillos de esa forma. Es como el yo corporal, y cuando el alma y la personalidad logran trabajar en forma conjunta, se alcanza la estabilidad y seguridad real, que es justamente la aspiración constante de Saturno. En la estructura de la personalidad, en la conciencia individual, podemos describir 3 puntos básicos: el Sol, la Luna y Saturno. El Sol como reflejo de autoconciencia. La Luna se encarga de nuestra naturaleza emocional, que de alguna manera nos vincula con el entorno. Y Saturno, como el jefe de la seguridad, rige lo que es la corporalidad y la materia, y se encarga justamente de defender la forma. Si analizamos que el ego, a través de muchas experiencias que fue adquiriendo a través de las 11 casas y signos anteriores, en la casa 12 se encuentra mediante el sacrificio de Piscis, que empuja a que forme parte real del engranaje de la totalidad y que entregue esas experiencias adquiridas en beneficio de lo que es la comunidad. Recordemos que la casa 12 hace referencia al concepto junguiano de inconsciente colectivo. Como dice Lee Green, esta casa siempre será difícil a menos que se haya escogido el camino del servicio. Porque en esta casa
debe como deshacerse, desintegrarse la propia voluntad después de haberla como construido tan cuidadosamente, como hacen por ejemplo los monjes tibetanos con sus mandalas tan cuidadosamente elaborados. Pero esa pérdida de la voluntad propia es el precio que se debe pagar para encontrar esa verdadera paz interna. Es el fin de la lucha y la unión, no como en la casa 8 con otra persona, sino la unión mística con la vida misma. Y este tema siempre será como oscuro para el individuo que está como muy centrado en su personalidad y haya construido su concepción de la realidad sobre una vida excesivamente o únicamente mundana. Esta es una casa justamente no material, es disolvente y transmutadora. Entonces, Saturno aquí es muy difícil para la personalidad porque la función de Saturno es básicamente la protección de uno mismo contra el medio ambiente. Y aquí, en la 12, es como que va perdiendo efectividad y genera la ambivalencia de, por un lado, fascinación y por otro, un gran miedo a perder la identidad y personalidad. Pero, como recién se comienza a reconocer hoy en día que encontrarle significado espiritual a la vida es como un impulso psicológico válido en nosotros, por el momento, aquellos individuos con tendencias o inclinaciones más como místicas, que se sientan más atraídos a lo que es la meditación profunda, a lo que es la contemplación, la búsqueda más consciente de la individuación o iluminación, sufrirán mucho menos esta posición de Saturno. Porque, como dice, y nuevamente voy a citar a Lee Green, realizarán este sacrificio final de la sensación de separación con total entrega, ya que se trata de la última puerta entre el hombre y su libertad. Bueno, voy a finalizar aquí la charla, espero que te haya servido. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube Aster Astrología, como a los blogs de astrología.com o asterlogos.com para estar automáticamente informado cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó y te sirvió la charla, puedes ayudarme con un like, un me gusta y bueno, nada más. Nos vemos en la próxima charla con el desarrollo de Urano en las casas. Así que te espero y hasta pronto.